Ya está grabando. Bueno, muy bien. Comencemos entonces con el eje número 3. En este eje vamos a ver eh, algunas generalidades con respecto al proceso de atención de enfermería, ¿sí? Después también vamos a ver algo que es muy importante, que es la administración de medicamentos y sus fórmulas. Vamos a ver también lo que es la hidratación parenteral, que no es lo mismo. Una cosa es administración de medicamentos con sus fórmulas y la otra cosa es la hidratación parenteral, que tiene sus fórmulas, ¿sí? Vamos a hacer algo de terapias alternativas, de periodo perioperatorio, sondas y drenajes, y por último, si nos alcanza el tiempo, porque es muy extenso todo esto, vamos a ver algo acerca del dolor, ¿sí? Eh, este eje es más corto que el 4, ¿sí? El 4, el que vamos a ver mañana, es un poco más extenso, le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver algunas generalidades de los primeros temas, ¿sí? Para no estar ahondando mucho, para prestarle atención a otros temas que pueden tomar más en el examen, como por ejemplo administración de medicamentos, ¿verdad? Bueno, el primer tema que menciona este eje es el plan de cuidados durante el proceso de enfermedad. La herramienta que nosotros utilizamos, los enfermeros, para los cuidados, ya la conocemos, que es el PAE, el proceso de atención de enfermería. Es un proceso científico, ¿sí? Llamado plan de cuidados. ¿Y por qué decimos que es un proceso científico? Porque es una serie de pasos que se realizan, ¿sí? Siguiendo un método científico. Por eso lo es. Y bueno, hacemos con esta herramienta, lo que nosotros hacemos son cuidados de manera sistemática, secuenciada y organizada. Nadie tiene mayor competencia que nosotros para realizar estos cuidados, ¿sí? Esto es exclusivo de enfermería, es la principal herramienta que tenemos nosotros. Bueno, no vamos a hablar mucho del PAE porque ya lo han visto esto, ya lo han visto en AYA 1, lo han visto también en, en el primer año, ¿sí? Todo lo que es proceso de atención de enfermería, entonces mucho no vamos a ver ahora, ¿sí? Sí, tenemos que saber que es la principal herramienta que utilizamos, ¿sí? Y que se compone de valoración y diagnóstico que va incluido con la valoración, ¿sí? Planificación, ejecución y evaluación. Bueno, muy bien. Vamos a pasar directamente a lo que es la enfermedad, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a hacer es efectuar cuidados a pacientes que padecen enfermedades. Ayer habíamos visto todo lo que es la hospitalización, el proceso de la hospitalización, lo que es la hospitalización para el equipo multidisciplinar e interdisciplinario, lo que es para el paciente, lo que es para la familia, la hospitalización. Bueno, ahora ya vamos a hablar de la enfermedad en sí y de los cuidados que nosotros damos a efectuar a estos pacientes. La enfermedad no es solamente la ausencia de salud, ¿sí? No es solamente un sinónimo de patología, sino que incluye un montón de factores, ¿sí? Hay un montón de determinantes y de factores que llevan a que una persona se enferme. Tenemos tres tipos de visiones de la enfermedad. Tenemos la visión biomédica, que es la visión que es la más amplia de todas. Es la visión en la que se elaboran una serie de diagnósticos, una serie de pruebas diagnósticas, se llega a un diagnóstico y se efectúa un tratamiento oportuno, ¿sí? En base a internación, medicinas, medicamentos y una serie de tratamientos, ¿sí? Eso es la visión biomédica. Pero después tenemos otra visión, que es la perspectiva naturalista u holística. Hay muchas creencias, muchas tradiciones, ¿sí? Que tienen que ver más con la energía, ¿sí? Con la buena energía, con la mala energía. Generalmente, allá en el Oriente, ¿sí? En las culturas orientales, se cree mucho en esto de
lo naturalista o holístico. ¿Por qué? Holismo, recuerda que significa cuando se toma en cuenta a la persona, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también psíquico y social, ¿sí? Es como una visión más completa del ser humano. Y bueno, eh, eh, generalmente en las culturas orientales tienen esta perspectiva naturalista o holística. Y después tenés una segunda visión, que es la visión mágico-religiosa, cuando atribuyen, ¿sí?, las enfermedades a seres superiores al hombre. ¿Sí? Y por lo tanto, también atribuyen la curación de las enfermedades también a estos seres. ¿Sí? El curanderismo, bueno, hay una serie de religiones, más que todo, que tienen este tipo de creencias alejadas de la medicina tradicional. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso es con respecto a la visión de la enfermedad. ¿Verdad? Vamos a la etiología. Con respecto a la etiología significa origen y causa. Eso significa etiología. Bueno, las enfermedades no tienen una sola causa. Nosotros nos enfermamos por una serie de causas. Una serie de causas que se juntan y provocan la enfermedad. Esto se llama multicausalidad. También esta etiología o estas causas pueden ser endógenas o exógenas. Recuerden que endo, ¿sí?, es de adentro y exo es de afuera. Por lo tanto, si decimos que la etiología o las causas son endógenas, son causas dentro del organismo, que pueden ser, por ejemplo, eh, causas genéticas, una enfermedad por una causa genética, ¿sí? O una enfermedad por la edad que tengamos, o por la etapa del ciclo vital que estemos viviendo. ¿Verdad? Esas son causas endógenas. Y causas exógenas, ¿sí?, son las causas externas al organismo que pueden causar la enfermedad. El cigarrillo, el alcohol, la mala alimentación, ¿sí?, un medio ambiente no sano, ¿sí? Bueno, todas esas pueden ser las causas exógenas. Después tenemos una clasificación de acuerdo a la duración de la enfermedad, ¿sí? Tenés enfermedades que son agudas, subagudas y crónicas, ¿sí? Esto tiene que ver más que todo con la cantidad de días, ¿sí?, que abarca cada enfermedad. Después tenemos una clasificación según la evolución. Tenés las curables, las incurables, ¿sí? Una gripe es curable, una diabetes, una hipertensión arterial es incurable. Esa es la diferencia. Tenés las recidivantes. ¿Qué significa recidivantes? Que vuelve. Se va, pero vuelve. Generalmente los pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedades cancerígenas, ¿sí?, que son sometidas a quimioterapia, radioterapia, ¿sí? Bueno, estos pacientes se les hace el tratamiento, eh, cumplen con el mismo y se van a sus casas, ¿sí? Pero este cáncer, ¿sí?, estos tumores, quedan latentes en el organismo y pueden volver. Entonces la persona tiene que volver a hacer otro tratamiento más para el cáncer que tiene. Esto es como ejemplo de una enfermedad recidivante. Se va, pero vuelve. O sea que no se va del todo, digamos. Está ahí como latente. Y latente es otra de las clasificaciones, similar a esta. Después tenés las secuelizantes. Obviamente, como le dice la palabra, que te deja secuelas. Un ACV, un accidente cerebrovascular, te deja secuelas como hemiplegia, por ejemplo. ¿Verdad? Bueno, las inmunizantes son aquellas enfermedades que favorecen al organismo, ¿sí? Porque una vez que te enfermaste, creaste un sistema inmunitario contra esa enfermedad. Entonces la próxima vez que te quiera atacar esa enfermedad, vos tenés un sistema inmunitario preparado para defender. Y después tenés las letales, ¿sí? Enfermedades que no tienen retorno, enfermedades que te llevan a la muerte. ¿Sí? Bueno, eso es una clasificación de acuerdo a la evolución que tenga. De acá pasamos al diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica a una enfermedad? Cuando el médico tiene dos tipos de diagnóstico. El primero de todo es presuntivo. Cuando el médico presume que el paciente tiene algo a través de los signos y síntomas que ve y que observa. Ahora bien,
Eso es lo primero que se ve, dice, bueno, me parece que este paciente tiene una neumonía. ¿Sí? Entonces pasa a una segunda serie de valoraciones, ¿sí? Que son los estudios diagnósticos. Entonces el paciente va, se hace una radiografía, se hace una tomografía, le sacan sangre, ven los gases en sangre, ¿sí? Entonces, en base a esta segunda valoración, ya se puede realizar un diagnóstico definitivo. Entonces tenemos un diagnóstico presuntivo y diagnóstico definitivo. Acuérdense de que estamos hablando de enfermedades, por lo tanto, estos son diagnósticos médicos, que no tenemos que confundir con los diagnósticos de enfermería, proceso de atención de enfermería, porque los diagnósticos de enfermería del PAE, ¿sí? ¿A qué están destinados? Están destinados no a la curación de la enfermedad, ¿sí? Sino al cuidado del paciente durante la enfermedad. ¿Bien? Bueno, muy bien. Quería establecer esa diferencia de diagnósticos, ya que no entramos tanto en el PAE, pero vamos mencionando algunas cositas. Bueno, después tenemos las etapas de la enfermedad, que es la fase aguda, la fase convaleciente y la fase de recuperación. La fase aguda es cuando el paciente llega al máximo, ¿no es cierto?, de sus signos y síntomas. Paciente que tiene fiebre, paciente que manifiesta dolor, ¿sí? Bueno, cuando están todas las manifestaciones de la enfermedad y la persona tiene que hacer el tratamiento, tiene que tomar medicación, o tiene que hacer reposo, o tiene que estar internada, ¿sí? Bueno, es la fase aguda de la enfermedad. Después viene la fase convaleciente, que es cuando la persona ya se recupera de todos estos síntomas y signos que tenía, ¿sí? Pero está débil. Una persona que está convaleciente es una persona que está débil. Vamos, ahí está, disculpe. Bueno, continuemos. Eh, y por último está la fase de recuperación. La fase de recuperación es cuando ya la persona se ha curado de la enfermedad, ¿sí? Ya salió de esa fase de convalecencia y como que ya está revitalizado nuevamente, ya está preparado para volver a la rutina, ¿sí? A su trabajo, a su estudio, a salir a la calle o salir de la internación, ¿sí? Ya está recuperada. Y esta fase se puede dar o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona no se recupera, sino que empeora y llega a la muerte. Por lo tanto, esta fase, la de recuperación, puede ser que se dé o no, de acuerdo a la evolución de la enfermedad. ¿Bien? Bueno, hay algunas manifestaciones del organismo que nos manifiesta de que estamos enfermos. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Tres: signos, síntomas y síntomas. Lo voy a decir bien cortito qué es cada uno de esos, ¿sí? Para que sepan la diferencia entre uno y el otro. El síntoma, ¿sí? Lo describe subjetivamente el paciente y el médico lo describe objetivamente. El paciente no sabe lo que tiene. El paciente va con síntomas al médico y dice: doctor, me duele la panza, doctor, me duele la espalda, doctor, me duele la cabeza. O las tres cosas juntas. Eso es muy subjetivo para nosotros. Nosotros no estudiamos medicina, ¿sí? Una persona que no tiene nada que ver con la salud, que nunca tuvo una cercanía con la salud, no sabe lo que tiene, ¿sí? Entonces es muy subjetivo lo que te dicen. Pero el médico sí está preparado para eso. El médico sí te puede dar un diagnóstico y un tratamiento para la enfermedad, ¿sí? Entonces, el síntoma es una descripción subjetiva del paciente, ¿sí? Y una descripción objetiva del médico. El signo. El signo es un hecho, un fenómeno, ¿sí? O una circunstancia que sirve para interpretar o evocar un hecho mórbido. Por ejemplo, yo puedo tener fiebre, ¿sí? O una hipertensión arterial, ¿sí? O una taquipnea, una frecuencia respiratoria alta, ¿sí? Entonces son signos, ¿sí? Que a mí me están marcando, me están diciendo de que hay algo mórbido. Cuando hablamos de mórbido, hablamos de enfermedad. Y por último tenemos el síndrome. Dijimos síntoma, signo y síndrome. El síndrome es un conjunto de síntomas, ¿sí? O de señales que caracterizan
una enfermedad o un trastorno físico, ¿sí? Como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de abstinencia, ¿sí? Síndrome de Estocolmo, ¿sí? Tenemos varios síndromes que son un conjunto de síntomas o de señales de una enfermedad. ¿Bien? Esa es la diferencia. Ahora bien, ¿cómo hace nuestro cuerpo para defenderse de estas enfermedades? Vimos lo que es una enfermedad, vimos su evolución, su clasificación, el diagnóstico médico, los signos, síntomas y síndromes, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos defendemos nosotros? El cuerpo tiene unos mecanismos de adaptación. Eh, y estos mecanismos de adaptación hacen de que nosotros podamos sobreponernos a las enfermedades. ¿Bien? Y tenemos cuatro de ellos. ¿Sí? Dolor, estrés, fiebre e inflamación. Vamos a ver primero lo que es el estrés. El estrés no es malo. Tenemos una concepción del estrés de que el estrés es malo, pero no. El estrés no es malo. El estrés es una reacción normal del organismo y es un mecanismo de defensa del mismo. Cuando se activa, cuando se activa este estrés, bueno, cuando nos enfrentamos a una situación, ¿sí? Adversa y nuestro organismo tiene que sobreponerse a esa situación adversa, ¿sí? Ahí menciona, por ejemplo, en el apunte, de que nosotros se nos está yendo el colectivo, ¿cierto? Entonces, eh, aumenta nuestros latidos, ¿sí? Aumenta nuestra temperatura, nuestros músculos se ponen firmes, ¿sí? Y nos preparamos para correr para poder alcanzar este colectivo, ¿sí? Bueno, todo esto que se provocó en el organismo se llama estrés. ¿Cuándo es malo este estrés? Cuando se torna patológico, cuando nosotros tenemos un exceso de, de estrés, ¿sí? Y no lo podemos bajar. Entonces, cuando esto pasa, ya, ya es un estrés malo, ¿sí? No es el estrés, ya no es un mecanismo de adaptación del organismo. El organismo todo el tiempo va a buscar adaptarse. Esto se llama homeostasia. La homeostasia es la capacidad que tiene el organismo para mantener el equilibrio. Y una de las cosas que mantiene el equilibrio es el estrés. Como dijimos recién, en su justa medida, ¿sí? No el estrés malo, que es el estrés que no se puede manejar, ¿sí? Ahí sí, en vez de ser un mecanismo de adaptación, se convierte en una enfermedad, ¿sí? Más que todo de tipo psicológico, que también se puede volcar a, no sé, problemas digestivos, problemas musculares, es así como se manifiesta el estrés, ¿sí? Bueno, muy bien. Eh, Otro mecanismo de defensa dijimos que es la temperatura corporal, la fiebre. La fiebre hace de que en por ejemplo, cuando tenemos una infección en el organismo, tenemos fiebre. ¿Por qué? Porque la temperatura lo que quiere hacer es que se mueren esos microorganismos que nos han provocado la infección. Entonces, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo ante microorganismos que lo atacan, ¿no? Bueno, y tenemos algunos mecanismos de pérdida de temperatura corporal, ¿sí? 4 en total: convección, conducción, irradiación y evaporación. Probablemente se los tomen en el examen, así que aprendan bien la diferencia entre uno y el otro, ¿sí? La pérdida de calor por convección es por una corriente de aire, ¿sí? Supóngase por un ventilador, ¿sí? O por una puerta abierta. No hay un contacto físico, ¿sí? Como el de la conducción. El de la conducción sí hay un contacto físico, ¿sí? Yo puedo perder temperatura, ¿sí? Yo tengo contacto físico con algo frío, ¿sí? O
no sé si frío, pero sí de temperatura corporal. Por ejemplo, cuando un paciente tiene fiebre, ¿sí? Eh, se se lo puede bañar el paciente. Ahora bien, ¿lo vamos a bañar con agua fría? Y lo correcto sería que no. Primero por el sufrimiento que le vamos a ocasionar. Es cruento. Es algo cruento bañar a un paciente con agua fría, ¿sí? No, tenemos que bañar con el agua, temperatura ambiente o temperatura corporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo ya tiene fiebre, ya tiene la temperatura alta, ¿sí? Tiene la temperatura de 36, perdón, de 38 grados, 39, 40 grados, ¿sí? Y si yo al paciente lo pongo en contacto con un agua que esté a 30 grados, 32, 34, 35 grados, ¿sí? Entonces la temperatura corporal va a bajar, ¿sí? Por eso, ¿por qué? Porque estoy poniendo en contacto con la piel una temperatura más baja que la que el paciente tiene. Entonces no hace falta que lo bañe con agua helada, porque le va a provocar una hipotermia. ¿Sí? De 40 va a pasar a 34 el paciente, que no es nada saludable, ¿sí? Por eso a un paciente se lo baña con agua tibia, cuando tiene fiebre, ¿sí? Por eso, por esto, por el tema de la conducción. Esa es la fundamentación, conducción. Y convección no tiene contacto, ¿sí? Es una corriente de aire. Similar a la irradiación. La irradiación es el calor que pierde el cuerpo, ¿sí? Ustedes acérquense a una persona que tiene fiebre, pongan la mano cerquita de la piel sin tocarlo y van a notar esa irradiación de calor. Bueno, esta es otra técnica para perder calor. Contrario es cuando queremos ganar calor por irradiación, ¿sí? Si queremos ganar calor por irradiación porque tenemos una hipotermia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar una estufa. No le vamos a tocar a la estufa, vamos a quemar. No, vamos a acercar. Y la irradiación nos va a generar calor, ¿sí? Se puede perder y ganar calor con esta técnica de irradiación. Y por último, la evaporación. Nosotros no vemos las microgotas, algunas gotas sí las vemos, que son las gotas de sudor, ¿sí? Pero hay otras gotas que son microgotas que no las vemos. Se evapora el agua de nuestro cuerpo y se moja y esto hace de que el cuerpo se enfríe. Bueno, mecanismo de Emi, pérdida entonces, ¿sí? tenés una consulta. Dice Magalí que en el parcial a ella le preguntaron sobre eso y que preguntaba si cuando bañábamos al paciente, qué mecanismo de temperatura corporal se usaba. Muy bien, es lo que les acabo de contar recién, el de la conducción. ¿Por qué? Porque hay un contacto con dos cuerpos de diferente temperatura, ¿sí? Tenés el cuerpo humano, el organismo, con una temperatura alta, con fiebre, porque me está diciendo que tiene fiebre, 39-40 grados, y yo lo pongo en contacto, ¿sí? Con el agua con otra temperatura, una temperatura más baja, ¿sí? Entonces yo por el principio de conducción bajo la temperatura. Contrario a que la persona esté hipotérmica. Imagínense que la persona tenga muchísimo frío, tenga 35, 34 grados de temperatura. El principio de conducción me dice que por el contacto yo puedo calentar el cuerpo también. Le pongo muchas frazadas, ¿sí? O trapos calientes y el cuerpo por conducción, por el principio de conducción se calienta, ¿sí? O lo calentamos o lo enfriamos. El principio es que tengo que acercar dos cuerpos de diferente temperatura, ¿sí? Para llegar a una temperatura media. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo bajamos la fiebre? ¿Cómo la bajamos? Por el principio de conducción. Contacto de dos cuerpos con diferentes temperaturas. Por supuesto que si a mí me preguntan con el baño, ¿cuál es el principio que se cumple con el baño? Voy a responder esto. Pero yo puedo bajar la fiebre de la persona con todos estos sistemas, con todos estos principios, ¿sí? Con el de convección, que es una corriente de aire, ¿sí? Con el de irradiación, que el cuerpo solo irradia calor, ¿sí? O con la evaporación. Con los cuatro principios, con los cuatro mecanismos yo puedo perder calor. Pero si me está preguntando qué principio se cumple cuando yo lo baño al paciente, es el de conducción. Bueno, muy bien. Hay muchos factores que
que afectan a la temperatura, ¿sí? La edad, ¿sí? Generalmente los bebés tienen temperatura más elevada que nosotros los adultos, por el contrario, los adultos mayores tienen temperatura más fría. El ejercicio, si yo hago ejercicio, obviamente es que voy a tener más temperatura, ¿sí? Factores hormonales, estrés. Recuerden que cuando yo les hablé de estrés, se sube la temperatura. ¿Sí? Variaciones de temperaturas del ambiente, ingesta de líquidos calientes o fríos. Son todos factores que pueden influenciar la temperatura corporal. ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta estos factores? A la hora de realizar el control de signos vitales, ¿sí? Que es el primer trabajo práctico que tienen ustedes, es signos vitales. A la hora de tomar la temperatura del paciente, tenemos que tener en cuenta estas variaciones, ¿sí? Si el paciente viene de correr, la edad, está estresado, tenemos que tener en cuenta esto porque son factores que varían la temperatura corporal, ¿sí? Y después tener las clasificaciones de la fiebre, que se la describe con los valores que tiene cada uno, ¿sí? Hipotermia, temperatura normal, febrícula, fiebre, hipertermia y hiperpirexia. ¿Bien? Lo menciona bien ahí el apunte, está bien especificado. Bueno, vamos a comenzar el próximo mecanismo de inflamación. Eh, perdón, antes de pasar al siguiente mecanismo, fíjense, presten atención a ustedes de que en todos los mecanismos les presenta un plan de cuidado de enfermería, ¿sí? Porque recuerden que nosotros cuando comenzamos con este tema, con este capítulo, comenzamos hablando del PAE, del proceso de atención de enfermería. Entonces, en cada uno de estos mecanismos de defensa nos menciona un PAE. También repásenlo, ¿sí? Por ejemplo, en este de la fiebre dice, el diagnóstico dice, paciente con malestar general causado por la fiebre. ¿Cuál es el objetivo del paciente? Bueno, disminuir el malestar que tiene, en un término de 2 horas. ¿Cuáles son las posibles acciones? Y ahí tenemos todo lo que tenemos que hacer. Controlar la temperatura corporal, colocar compresas frías en axilas, frentes e ingle, quitar la ropa de cama, como las frazadas, o la ropa interior, controlar cada 2 horas la temperatura. Si son todas las acciones enfermería que tenemos que hacer cuando un paciente tiene fiebre. ¿Sí? Falta el baño ahí que no está, pero bueno, va también. Vamos a pasar al siguiente mecanismo, que es el mecanismo de la inflamación. La inflamación es una respuesta innata de nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Cuando tenemos presencia de un golpe o de una infección, el cuerpo reacciona inflamándose. ¿Y cuáles son los síntomas de la inflamación? Cuando nosotros vemos una inflamación, cuando tenemos varias características: dolor, ¿sí? Calor en el cuerpo, ardor, no en el cuerpo, en la zona inflamada, ardor, edema y pérdida de la función. Eso es todo, son todas las características que vamos a hacer. Acuérdense que edema es la acumulación del líquido extracelular, ¿sí? Mal dicho, hinchazón. No se dice que está hinchado, se dice que está edematizado. Eso es el edema. Entonces, cuando tenemos una Profe, zona profe dijo, edematizada, profe, ¿sí? profe, sí, dijo dolor o ardor. Dolor y ardor también. Ah, ok. Dolor, ardor, calor, color, en un color rojo, rubicundo, ¿sí? Edema y pérdida de la función. No podemos, si yo tengo una inflamación en la mano, en la muela, en la mano, en la muela, en donde sea, no puedo utilizar esa parte, ¿sí? Porque el gran dolor que me provoca. Alguna vez, seguramente ustedes han tenido un flemón, ¿sí? Que es una inflamación en las encías, ocasionado por una caries en el diente, en la muela, ¿sí? Y entonces son edematizadas, caliente, ¿sí? De color rojo, y pierden la función, no pueden utilizar esa parte. Bueno, esto vendría a ser el mecanismo de defensa de la inflamación, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Igual que con la fiebre, sirve para poder combatir los microorganismos que atacan.
Hay otro plan de cuidado acá, al igual que en la fiebre, está el diagnóstico, el objetivo del paciente y las acciones de enfermería. ¿Sí? Sería importante de que ustedes estudien las acciones de enfermería, porque siempre les van a preguntar, ¿qué harían ustedes? Siempre. Ante la fiebre, ¿qué harían? ¿Sí? Ante la inflamación, en esta oportunidad, ¿qué harían? Entonces, estudiense en las acciones de enfermería. Es muy importante que lo hagan. Más allá del diagnóstico y del objetivo del paciente, por supuesto que es muy importante, porque forman parte del proceso de atención de enfermería, es muy importante de que se sepan cuáles son las acciones de enfermería. ¿Sí? Y acá están expuestas, son claras. El diagnóstico es que el paciente con dolor causado por calor, dolor, todo lo de la inflamación. ¿Cuál es el objetivo del paciente? Disminuir el dolor en un lapso de 24 horas. ¿Sí? Y ahí viene lo más importante, las acciones de enfermería. ¿Cómo hacemos? Bueno, valorar la zona diariamente, porque nosotros tenemos que ver todos los días si esto aumenta o disminuye de tamaño. Aplicar frío local, indirecto, 4 veces por día. ¿Qué significa indirecto? Que yo no voy a poner hielo sobre la piel, pero voy a quemar la piel. Tengo que envolverla al hielo o lo que esté frío, el frío que sea, lo voy a envolver en una tela, puede ser, para que no tenga contacto directo con la piel. ¿Sí? Elevar la zona con almohadas también es importante. Elevar la zona, por ejemplo, si tengo edemas en las piernas, elevo las piernas. Y por supuesto, realizar los registros de enfermería correspondientes. ¿Sí? En el registro de enfermería yo voy a poner la medida que tiene la inflamación para ver si mañana cambia de medida. ¿Sí? O sea, chicas, agranda. Y las acciones que se realicen para que disminuya. Y vamos al último mecanismo de defensa, que es el dolor. El último capítulo de este eje habla muy específicamente del dolor. ¿Sí? Bueno, este es otro mecanismo de defensa del organismo. Dice, tipo de característica de dolor. Bueno, puede ser dolor agudo. ¿Sí? El dolor agudo tiene un inicio brusco, ¿sí? Y puede ser temporal y localizado. Por ejemplo, me duele el hombro. Es localizado, lo puedo ubicar. ¿Sí? Y es temporal. Después tenés el dolor que dura menos de 6 meses. ¿Sí? Se extiende, es largo. ¿Sí? Y es un dolor agudo también. Y por último, tenés, bueno, no lo menciona acá en este capítulo, pero lo vamos a ver después, ¿sí? Que es el dolor crónico. Que cuando veamos dolor en el último capítulo, vamos a ver lo que es el dolor crónico, son aquellos pacientes, por ejemplo, oncológicos, ¿sí? Que dependen muchísimo de drogas como la morfina, que son analgésicos muy potentes para el dolor. ¿Sí? Este es un tipo de dolor. Después te mencioné el somático y el visceral. El somático es el que yo lo puedo sentir a través de los sentidos, ¿sí? Como a través de una punción, o cuando me corto un dedo con algo cortante, o me quemo. ¿Sí? Eso lo puedo sentir a través de los sentidos, por eso es que es somático. ¿Sí? O puede ser visceral. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de la parte interna del organismo, ¿sí? De las vísceras, dolor de riñón, dolor de hígado, una inflamación, porque la inflamación dijimos que causa dolor, ¿sí? Y la inflamación está dentro del organismo, no fuera del organismo. ¿Entiendes? Eso vendría a ser el dolor visceral. ¿Sí? Y acá está, acá lo menciona, acá está, dolor crónico. ¿Sí? Todo lo que dijimos antes es un dolor agudo. El dolor crónico, justamente, es el dolor que tienen aquellas personas que se mantienen en el tiempo, el dolor, y necesitan un tratamiento. Puedes vivir toda la vida con dolor. ¿Sí? Hace falta eh, un tratamiento de analgesia. ¿Sí? Bueno, hay factores influyentes, así como vimos factores influyentes de la temperatura, también hay factores influyentes con respecto al dolor. ¿Sí? La tolerancia al dolor. ¿Cuánto yo me le banco al dolor? ¿Sí? ¿Me le banco o no me le banco? Esa es la tolerancia. ¿Y cuánto? La edad también. ¿Sí? Las influencias socioculturales, las experiencias pasadas con el dolor.
Bueno, y después tenés algunas escalas para medirlo, que son subjetivas, obviamente. Porque lo que para mí para lo que el paciente es un 2, para mí es un 5 capaz. O sea, es muy subjetivo, pero sirven estas escalas. ¿Sí? Tenés las escalas numeradas del 0 al 10, ¿sí? O tenés las escalas con las caritas, ¿sí? De la carita feliz hasta la carita de llanto, ¿sí? Van del no dolor hasta el dolor que no se puede soportar, ¿sí? Bueno, hay varias escalas ahí también para que vean. Emi, también una de las preguntas del examen había sido consultando, o sea, era un caso donde el paciente no sabía dónde le dolía correctamente, o sea, como que te decía, me duele acá, pero no sabía. En ese caso hablamos de dolor referido, ¿no? Exacto. Es cuando el paciente no puede, no es como el localizado, me duele acá, ¿sí? Me duele tal parte del organismo. No, es un dolor referido y el paciente no sabe lo que le duele. Le duele, pero no sabe lo que le duele, ¿sí? Entonces tiene que ser sometido a una serie de estudios. Sí, es el referido. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el de la administración de medicamentos. Este se divide en dos partes. Vamos a ver toda la parte teórica de la administración de medicamentos y luego vamos a ver la administración de los medicamentos propiamente dicha, ¿sí? Con las fórmulas y todo eso. ¿Qué relación existe entre la administración de medicamentos y el PAE? Recuerda que PAE es lo primero que vimos en este eje, que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entre el resto del eje. Hay una relación entre el proceso de atención de enfermería y el PAE, ¿sí? Porque yo eh, voy a efectuar cada uno de estos pasos del proceso en la administración. Voy a hacer una valoración, porque yo en la valoración, ¿qué tengo que saber? Y, por ejemplo, si el paciente es alérgico a la medicación, tengo que preguntar, ¿sí? Si el paciente ha tomado otra medicación, toma otra medicación habitualmente, ¿sí? Si ya ha tomado esa medicación que le vamos a administrar, si la conoce, ¿sí? Es una valoración. Eh, el diagnóstico, eh, acá entra el diagnóstico médico, porque es el médico el que te dice la enfermedad que tiene el paciente y la medicación que se le va a administrar, ¿sí? No tenemos mucho diagnóstico nosotros para hacer en relación a la administración de medicamentos, ¿sí? Pero sí tenemos mucho, muchísimo y casi todo por hacer en la planificación. En la planificación del PAE tenemos un montón de cosas para realizar. Les menciona ahí 10 pasos correctos. Antes me acuerdo que eran los 5 correctos. Ahora le han agregado 5 más. Son 10 pasos correctos. ¿Para qué están estos 10 pasos correctos? Para aumentar la seguridad del paciente, ¿sí? Y disminuir los errores de enfermería. Porque no crean que no cometemos errores. Cometemos errores con la medicación y tienen las consecuencias el paciente. Por lo tanto, por eso debemos tener siempre, siempre, siempre presente los 10 correctos, ¿sí? Que es la medicación correcta, la dosis correcta, la vía de administración correcta, el paciente correcto. Y bueno, después tenés una serie más, que no los tengo todo acá, pero el medicamento correcto, ¿no? Pero tiene que ver con la información que le brindemos nosotros al paciente sobre la medicación, ¿sí? Bueno, eso debe ser en cuanto a los 10 pasos correctos, ellos están dentro de la planificación del proceso de atención de enfermería, ¿sí? Educación del paciente, la historia farmacológica del paciente, o sea, qué medicamentos toma, si son alérgicos o no a los medicamentos, el registro, ¿sí? Y la responsabilidad para administrar los medicamentos. Esos son los otros 5 que me faltaban para completar los 10. ¿Por qué? Porque somos hasta responsables legalmente de la administración de medicamentos. Hay algunas consideraciones también que son importantes que las vean. Eh, Lavado de manos, asegurarse de los 10 pasos correctos, ¿sí?
Bueno, eso es más que todo lectura, no vamos a explayarnos mucho en eso. De lo que sí tenemos que fijarnos es en la administración de medicamentos en el adulto mayor, porque estamos justamente en la materia adulto y anciano. Bueno, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos del adulto. Por ejemplo, uno de ellos es que el adulto anciano generalmente está polimedicado. Toma un montón de medicación, pobre. A la mañana tiene 3 pastillas, a la tarde tiene 3 más, al mediodía tiene como 4, a la noche tiene como 10. Tiene un montón, está polimedicado, ¿sí? Porque tiene muchas enfermedades, tiene muchas afecciones, generalmente. Eso hay que tener en cuenta. Tienen reacciones adversas elevadas. Acuérdense de que el adulto mayor, ¿sí?, tiene deteriorado un montón de sistemas en el organismo, ¿sí? Y estos deterioros hacen de que tengan un metabolismo diferente a cuando tenían 20 años, un metabolismo de la medicación. También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tienen reacciones adversas elevadas. También tienen un deterioro progresivo de los mecanismos homeostáticos. Acuérdense que la homeostasia es lo que yo les decía, que es lograr el equilibrio interno del organismo para que se mantenga la salud. Bueno, a ellos les cuesta muchísimo lograr este equilibrio homeostático. Disminuyen el volumen de agua, porque los pacientes generalmente están más deshidratados, ¿sí? Entonces, esto contribuye a la disminución, ¿sí?, del metabolismo. El medicamento necesita agua para ser metabolizado. Y después también tenemos que tener en cuenta la farmacocinética. Si se acuerdan de farmacología, ¿sí?, la farmacocinética es el recorrido que hace el medicamento por el organismo, ¿sí?, en donde tenés como principal tema acá la absorción y la distribución. La absorción y la distribución del medicamento en el paciente, bueno, tiene algunos cambios en comparación con cuando son jóvenes. No es lo mismo, no va a ser la misma absorción y metabolización en el adulto anciano que en personas de nuestra edad. Bueno, después hay algunas consideraciones legales y éticas, como por ejemplo las competencias nuestras, están plasmadas en la ley 24.004. 24.004 es la ley donde nos muestra cuáles son nuestras competencias. Nuestras competencias son, obviamente, el proceso de atención de enfermería, que es nuestro, eso no lo quita nadie. Realizar vías periféricas, no centrales, periféricas, ¿sí? Las centrales tienen competencia los médicos para hacer. Y realizar los balances. Eso también está dentro de las competencias que tenemos nosotros también. Los balances, recuerden que eran controlar el ingreso y el egreso del líquido. Por supuesto de que están contempladas en la ley las malas praxis, ¿sí? Son los errores que podemos cometer, ¿sí? ¿Y cómo disminuimos las malas praxis? ¿Cómo disminuimos los errores? Con lo que vimos al principio, con los 10 correctos. Asegurarnos de los 10 correctos. Bueno, después nos mencionan las vías de administración, que son muchas, no muchas vías de administración. Por ejemplo, yo lo he dividido, por ejemplo, en la vía oral, ¿sí? Dentro de la vía oral podemos mencionar también la sublingual, ¿sí? O también podemos mencionar la nasogástrica, ¿sí?, que no es vía oral, pero sí tiene un comienzo cercano, ¿sí?, a la boca, a la cavidad bucal. Entonces, tiene medicación vía oral, medicación sublingual, medicación por sonda nasogástrica. Yo las agrupo así, ¿sí?, para acordarme de todas. Después seguimos con el rostro, ¿no? Mencionamos la cavidad bucal, mencionamos 3. Por la nariz, sonda nasogástrica o orogástrica, pero también pueden ser inhalatorias por la nariz. Y también puede ser no solamente inhalatoria, sino instilación nasal, que son dos cosas diferentes. Instilación nasal, no sé si vieron algunos productos ustedes, que son unos frasquitos, ¿sí?, que presionan y tiran un
un spray así hacia la nariz, ¿sí? Es una instilación nasal. O puede ser en gotas también, ¿sí? Yo inclino la cabeza y me coloco gotas en la nariz. Generalmente son gotas o sprays nasales para la congestión nasal, ¿sí? Pero después está la inhalatoria, que es diferente. La inhalatoria se refiere, por ejemplo, a las nebulizaciones, ¿sí? Cuando yo me coloco una máscara, ¿sí? Con un reservorio, coloco ahí solución fisiológica y medicamentos, ¿sí? Que hacen un vapor, y ese vapor yo lo aspiro, y bueno, eso es inhalatorio. Entonces tenemos instilación nasal y tenemos inhalatorio. Sigamos con el rostro. Dijimos boca, nariz, ojos. La vía de administración ocular, ¿sí? Gotas. Hay algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta para cada una de ellas. Ahí las puntos se les menciona todas, ¿sí? Ténganlas en cuenta porque les pueden preguntar, bueno, ¿cómo colocan las gotas en los ojos? Y yo voy a decir, oh, ¿qué me preguntas esa pavada? Pero sí, te lo puede preguntar, ¿sí? Bueno, la gota va a colocar en la conjuntiva, si colocan los dedos en el párpado, bueno, le explica la técnica, ¿no? Eh, Puede ser también, bueno, terminamos con el rostro, puede ser óptica, ¿sí? Las gotas en los oídos. Bueno, acá ya abarcamos todo el rostro. Otra vía de administración puede ser la tópica, o sea, a través de la piel, ¿sí? ¿Cuáles son las vías tópicas? Y bueno, tenés cremas, tenés pomadas, ¿sí? Ungüentos, ¿sí? La diferencia entre las cremas, y las pomadas y los ungüentos es la cantidad de aceite y agua que tiene cada uno, ¿sí? Eh, hay unas que tienen más agua y menos aceite, otras más aceite y menos agua. Bueno, ¿qué otra vía de administración? La parenteral. Y dentro de la parenteral, que son los cruentas, acuérdense que cruento, bueno, no sé si lo han visto ya, pero cruento tiene que ver con el dolor, ¿sí? Cuando yo cruzo la barrera de la piel, ¿sí? ¿Y cómo cruzo la barrera de la piel? Con una agujita, con una aguja. Entonces, todo lo que tiene aguja, acuérdense que es parenteral. Y son cuatro. Tenés la intradérmica, la subcutánea, la endovenosa y la intramuscular. La intradérmica, cada una tiene sus características, cada uno tiene su calibre de aguja y cada uno tiene un ángulo de administración respecto a la piel. Y por supuesto también una zona de administración. Por ejemplo, la primera que les dije es la intradérmica. La intradérmica se utiliza muy poco, para muy pocas cosas. Por ejemplo, se utiliza para saber si sos alérgico a algún medicamento, que se llama la prueba de tuberculina, así se llama, acuérdense decir prueba de tuberculina. O también, por ejemplo, la vacuna de la BCG también se hace intradérmica. ¿Cuál es la característica principal que tiene la intradérmica? Que cuando yo que lo administro en la epidermis, se forma una pápula, ¿sí? O vamos a decir, mal dicho, una ampolla. Se forma una ampolla, ¿sí? La cantidad es mínima, es medio centímetro lo que yo te voy a poner en el paciente. De medio, no, perdón, es una décima, ¿sí? Una décima. O sea, de una tuberculina que tiene 1 centímetro, yo voy a usar una décima de ese centímetro. Es muy poquito lo que yo le pongo, de 0,5 a 0,10. ¿Por qué? Porque le puedo poner un montón de líquido a hacer una ampollón así. No se puede, sí causaría mucho dolor. Y se coloca a un ángulo de 15 grados más o menos, o sea, casi paralelo a la piel. Yo engancho ahí eh, la intradermis, la zona intradérmica, y ahí deposito ese chiquitito de líquido. Esa es la intradérmica. Después tenés la subcutánea, ¿sí? Que sobrepasa la dermis. Bueno, esta va a un ángulo de 35 o 45 grados, ¿sí? Con otra aguja que tiene otro calibre y demás. También se utiliza estas subcutáneas para, por ejemplo, las vacunas, ¿sí? O para colocar heparina, para colocar insulina, ¿sí? Van en la dermis, ¿sí?
no son tan profundas. Profunda es la otra, la intramuscular, ¿sí? Que es la aguja más larga que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que penetrar en el músculo. Recuerden de estudiar, chicos, recuerden de estudiar, por favor, no solamente las vías de administración parenteral, estas que estoy diciendo, sino el sitio de administración. Por ejemplo, en la subcutánea se suele utilizar el deltoides o también en la zona periumbilical. Después para la intramuscular, ¿sí? Se utiliza el muslo, ¿sí? O cara, eh, la cara lateral o posterior, no recuerdo muy bien porque no lo tengo anotado acá, pero está ahí en el apunte, donde que es en la pierna, ¿sí? Antero posterior creo que es. No se lo quiero decir con exactitud así, seguro, porque no estoy seguro, pero se coloca en la pierna o en el glúteo, ¿sí? Recuérdense, ahí en el apunte está, recuerden la zona de administración, porque eso también se lo preguntan, a dónde le colocan cada medicamento. Y por último está la endovenosa. Esta es la más difícil de colocar. ¿Por qué? Porque tengo que enganchar la vena. Esto va en el torrente sanguíneo directamente. Generalmente, esta medicación es la que el efecto más rápido hace. ¿Por qué? Porque va directamente al torrente sanguíneo. Recuerden ustedes cuando hablamos de la farmacocinética, ¿sí? Que comienza con la absorción, que entra por la boca y hace un recorrido, llega al estómago, el estómago pasa al intestino y ahí metabolizado. Es un recorrido, ¿sí? ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar al torrente sanguíneo. ¿Sí? En la medicación biológica pasa eso. Para llegar al torrente sanguíneo tiene que pasar todo eso. Bueno, con la medicación de venosa no. Ya voy directamente al torrente sanguíneo. ¿Sí? Por eso hace un efecto rápido. No es lo mismo una medicación biológica que una medicación endovenosa. Y puede ser, la endovenosa puede ser en bolo o a través de una hidratación parenteral, que es el tema que sigue. ¿Sí? En bolo puede ser que yo inserto una aguja en la vena, ¿sí? Inserto la aguja, coloco la medicación y listo, ya está. Ahora diferente sería que yo inserte un catéter, ¿sí? Que yo canalice el paciente y le deje colgando el suero ahí y que a través del suero yo le pase medicación. ¿Sí? Son dos formas diferentes de administración de medicación endovenosa. A medida que vayamos avanzando, van a poder eh, visualizarlo bien. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con el material cortopunzante, ¿sí? Estamos hablando de agujas. Las agujas deben ser descartadas eh, en recipientes duros, ¿sí? Y bueno, y después por último tenemos los cálculos de dosificación, que esto es donde ahí se hacen a veces se les complica un poquito los cálculos de medicación. Usted tiene que tener en cuenta para administrar la medicación a un paciente, para hacer un cálculo, tres cosas. Yo le voy a decir ahora. Lo primero es la indicación médica. ¿Sí? Eso tienen que identificar ustedes en el ejercicio que le den cuál es la indicación médica. O sea, cuánto me dice el médico que yo le tengo que administrar al paciente. Por ejemplo, cuántos miligramos de tal medicación. Cuántos miligramos de amoxicilina, por ejemplo. O por ejemplo, o cuántos miliequivalentes de cloruro de sodio. ¿Sí? O cuántas unidades internacionales de heparina. O sea, la dosis. ¿Sí? La indicación que el médico me dice a mí que yo tengo que poner el paciente. Generalmente se les piden miligramos, ¿sí? Porque la mayoría de las medicaciones vienen en miligramos. Yo les mencioné otras unidades porque también están y también se las van a pedir. ¿Sí? Se las pueden pedir en unidades internacionales como la heparina o la insulina, o los miliequivalentes, como por ejemplo el cloruro de sodio, el midazolam, eh, el potasio viene en miliequivalente. Bueno, que son unidades. Unidades como el miligramo, nada más que tienen otra denominación, nada más. No cambia nada. Bueno, entonces lo primero que tengo que tener en cuenta es la indicación médica, ¿sí? Lo segundo que yo tengo que tener en cuenta es la cantidad disponible y lo tercero es la dosis disponible. La cantidad disponible y la dosis disponible, ¿sí? Van juntas.
A ver, denme un momento que yo tengo acá. Un frasco de medicación, denme un segundo de esos rayos. Mira, acá tenemos un frasco de medicación. Se llama ampicilobactam, es ampicilina vasulbactam. Fíjense que es un polvito, ¿sí? Este frasco, acá adentro, tiene dos cosas. Uno tiene la dosis del medicamento, o sea, la dosis de ampicilina, ¿sí? Eh, y lo que yo tengo que agregarle a este frasquito es el solvente, porque pensé que es un polvito, soluto, ¿sí? Entonces acá tenemos dos cosas, ¿sí? La dosis está expresada en miligramos, en este caso dice, este dice un gramo, dice, ¿sí? Está especificada en gramos, ¿sí? Y lo que yo le voy a agregar acá adentro, el solvente, para mezclarlo, ¿sí? Y luego aplicarse, para que se transforme en una solución homogénea, extraigo y la aplico al paciente, ¿sí? Bueno, yo tengo dos cosas acá en el frasco, entonces. Los miligramos, ¿sí? Que es la dosis disponible, más la cantidad disponible. En este caso, supóngase que yo le ponga 10 mililitros. Vamos a decir, un ejemplo, 10 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? O de agua destilada, ¿sí? Entonces acá vamos a tener 10 mililitros de agüita, ¿sí? Mezclada con este medicamento, y los miligramos que tiene este medicamento, ¿sí? Toda la medicación tiene una dosis, ¿sí? De droga, de la droga que sea, ¿sí? Y esta dosis puede ir expresada en miligramos, como dije recién, en mil equivalente, en unidades internacionales. Bueno, tenés varias denominaciones de las dosis, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el tip? ¿Sí? Que la indicación médica siempre tiene que estar expresada en la misma unidad que la ampolla, ¿sí? Si la indicación médica está expresada en miligramos, la ampolla tiene que estar expresada en miligramos, o a lo sumo en gramos. Después yo hago la equivalencia, no importa. Un gramo equivale a 1000 miligramos, ¿sí? No creo que le den ejercicios más difíciles que eso, para pasarlo de gramo a miligramo, ¿sí? Es más, hay una tabla ahí para pasarlo de gramo a miligramo, ¿sí? Pero usted, sépanlo, un gramo son 1000 miligramos. No creo que le den algo más difícil. No, por lo menos ahora. Entonces, tenemos tres cosas: la indicación médica, la dosis del medicamento, ¿sí? La dosis indicada, perdón, la dosis disponible, ¿sí? Y la cantidad disponible, que son los mililitros. Entonces, ¿cuánto yo voy a diluir? Una vez que yo identifique los tres elementos, ahí sí hago la fórmula. Que tengo dos tipos de fórmulas: la fórmula propiamente dicha de la medicación, o la regla de tres simples. La regla de tres simples ya la deben conocer del secundario, ¿sí? Si 1000 miligramos equivalen a 10 mililitros, ¿sí? La indicación médica, que supongamos que sean 500 miligramos, X. Entonces 500 por 10 dividido 1000 me va a dar 2 mililitros. Pero lo hagamos con la fórmula. Esa es la regla de tres simples. Hagamos con la fórmula. La fórmula es la siguiente: indicación médica por cantidad disponible dividido dosis disponible. Esa es la fórmula. ¿La repito? Indicación médica por cantidad disponible dividido dosis disponible. Recuerden ustedes que la cantidad disponible está expresada en mililitros. Una En este caso, consulta ¿sí? sería indicación médica por 1 miligramo por dividido dosis disponible 10 miligramos, 10 mililitros. No, al revés. Al revés. Es indicación médica por cantidad disponible, que son los mililitros, ¿sí? Vos arriba, Sí. vas a poner miligramos en la indicación médica en miligramos, por la cantidad disponible en mililitros. Y abajo pones la presentación, que yo le dije que venía de un gramo, o 1000 miligramos. Entonces te queda miligramos arriba y te queda miligramos abajo.
Entonces, Bien, ¿yo qué hago? Tacho miligramos arriba, tacho miligramos abajo, ¿sí? Y me queda el resultado en mililitros, que es la otra unidad que tengo. Entonces, el claro, resultado va a ser en mililitros. Entonces, bien, volvemos de nuevo al ejemplo anterior, ¿sí? El médico me indica 500 miligramos de amoxicilina. Yo tengo un frasco que tiene 1000 miligramos en 10 mililitros, que es lo que yo le voy a poner, ¿sí? Entonces, hacemos 500 miligramos, que es la indicación médica, por 10 mililitros, dividido los 1000 miligramos. Entonces tengo miligramos arriba y miligramos abajo. Tacho los miligramos, me va a quedar 500 por 10, que son 5000, dividido 1000, 5. ¿5 qué? 5 mililitros. Recuérdense de que yo a los miligramos los taché. Me quedaban solamente los mililitros. Entonces, ¿qué es lo que yo le explico al paciente? 5 mililitros. Razónenlo de esta manera. Miren, razónenlo así. El médico me pide 500 miligramos y la ampolla tiene 1000 miligramos. O sea que lo que el médico me está pidiendo es la mitad de la ampolla. ¿O no? Si la ampolla tiene 1000 y el médico me indica 500, me está pidiendo que le ponga la mitad de la ampolla. Y si yo la ampolla la diluyo en 10 mililitros, de 10 le voy a poner la mitad. O sea, 5. O sea que si ustedes lo razonan, la fórmula está perfecta. Yo esto lo del razonamiento se los digo para que cuando se pierdan, se pongan a pensar y digan, a ver, hay relación entre una cosa y la otra y se van a dar cuenta que hay mucha relación entre una cosa y la otra. Vamos a poner otro ejemplo. Supóngase que el médico les indica 35 miligramos de ranitidina, que así diga el ejercicio, y está eso, ¿no? En el ejercicio. El médico le indica a ustedes 35 miligramos de ranitidina. Y la ampolla tiene 50 miligramos en 5 mililitros. Eso es todo lo que te dice el ejercicio. Bueno, ustedes tienen que aprender a clasificar qué es una cosa y qué es la otra. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Bueno, porque la dosis disponible, ¿sí?, siempre está expresada en la misma unidad que lo que el médico me pide. Si el médico me dice que le tengo que poner 35 miligramos de ranitidina, entonces yo me voy a fijar cuántos miligramos tiene el frasco. Les dije 50. Y lo otro es en mililitros, que esa es la cantidad disponible. Entonces recuerden que arriba en la fórmula yo pongo los miligramos y los mililitros, y abajo pongo de nuevo los miligramos para poder tachar. Entonces pongo indicación médica 35 miligramos por lo que tiene la ampolla, que me lo dice el ejercicio. El ejercicio me dice que tengo 50 miligramos en 5 mililitros, y arriba tengo que poner mililitros. Entonces pongo 35 miligramos por 5 mililitros dividido 50 miligramos. Tacho los miligramos, hago la cuenta, no sé qué número me da, no tengo la calculadora ahora, pero me va a dar menos de 5 mililitros seguro. 3,5 mililitros. Va a dar. 3,5, ahí está, me dice. Entonces, eso es lo que usted le explicaría en el paciente. 3,5 mililitros. No me van a querer poner en el examen 3,5 miligramos. No, porque los estoy tachando a los miligramos, ¿sí? Por la regla de la simplificación. La regla de simplificación que la aprendieron en el secundario es tachar los ceros y las unidades, ¿sí? Bueno, en este caso tacho la unidad. Tacho miligramos arriba, tacho miligramos abajo, me queda mililitros. Entonces no voy a poner el resultado en miligramos. ¿Entienden? Bueno, supónganse que le dé nos olvidemos de los miligramos. Supónganse que le dé un ejercicio en unidades internacionales. Porque, por ejemplo, la heparina, la insulina, se mide así en unidades internacionales, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta una equivalencia. Se la tienen que aprender, la tienen que saber. Que un mililitro de heparina, ¿sí?, equivale a 5000 unidades. Teniendo eso en mente, si el profesor les dice que tienen que colocar 25.000 unidades de insulina al paciente. Indicación médica, 25.000 unidades. El frasco tiene un mililitro, perdón, 5.000 unidades en un mililitro, que es la equivalencia. 5.000 unidades en un mililitro. Entonces ahí ustedes,
o hacen la fórmula, como se les acabo de explicar, o se van a la regla de 3 simple. De las dos formas van a llegar. ¿Sí? Con la regla de 3 simple, ¿cómo llego? Y 5.000 unidades, 1 mililitro. Abajo, 25.000 unidades, X. Hago la cuenta y me va a dar 5 mililitros. Si yo lo hago con la fórmula, la indicación médica, ¿cuál es? 25.000 unidades. Bien. ¿Por cuántos mililitros? Dijimos que había 5.000 unidades en 1 mililitro. Entonces le pongo 25.000 por 1 mililitro, dividido 5.000, y me va a dar 5. Lo mismo que la regla de 300. Entonces, recuerden, esto se recuerden solo como tips. Cuando hagan la fórmula, arriba y abajo tienen que estar la misma unidad. Miligramos y miligramos, o unidades internacionales y unidades internacionales, o mil equivalentes, y arriba, acompañado de esta unidad, van los mililitros. Supónganse que no sean mililitros. Vamos a cambiar, supónganse que sean comprimidos. ¿Sí? Supónganse que el médico me dice que tengo que administrar al paciente 150 miligramos de clopidogrel. Clopidogrel es una medicación para el corazón. Y la presentación viene, un comprimido, 75 miligramos. Razónenlo así nomás rápidamente antes de hacer la fórmula. Si me pide 150 miligramos, ¿sí? Y la pastilla tiene, el comprimido tiene 75 miligramos, se limita, ¿cuántas pastillas le voy a dar? 2. 75 por 75 son 150. Pero lo hagamos con la fórmula. ¿Sí? Indicación médica, 75 miligramos, perdón, 150 miligramos. Por un ¿qué? ¿Un mililitro? No, no estamos hablando de ningún mililitro, acá estamos hablando de pastillas. ¿Sí? Entonces, por un comprimido. Y debajo, los miligramos que tiene el clopidogrel, 75 miligramos. ¿Sí? Entonces, vamos, 150 por 1 dividido 75, ¿cuánto me va a dar? 2. Lo mismo que dije recién. 2 comprimidos de 75 miligramos, le estoy dando 150. Si lo razonamos fácil, pero si aplican la fórmula, también les va a dar. ¿Sí? No lo voy a complicar con la regla de 3 simple. Bueno, sí, la vamos a hacer. 75 miligramos, un comprimido. 150, X. 150 por 1 dividido 75, 2. Hasta ahí van fáciles. ¿Cuándo se les complica? Cuando me dicen en el ejercicio, tengo que colocar en 100 mililitros de dextrosa al 5%, 45 mil equivalentes de potasio, y la ampolla tiene 15 mil equivalentes por mililitro. Un desastre. Pero hay un montón de datos. Por eso yo les dije que ustedes tienen que identificar los datos primero. Primero identifiquen los datos. Una vez que lo identifiquen, acomódenlos en la fórmula. ¿Sí? Acá yo les mencioné que tengo que diluir en 100 mililitros de dextrosa, tengo que diluir 45 mil equivalentes de potasio, y que el potasio tiene en 1 mililitro 15 mil equivalentes. Lo que a mí me tiene que importar, ¿sí? Es la indicación médica, lo primero, ¿sí? Que son 45 mil equivalentes. ¿Sí? Y lo otro que me tiene que importar es cómo viene la ampolla, cómo viene esto. Y me dice que la ampolla tiene 15 mil equivalentes en 1 mililitro. Entonces, esos 100 100 centímetros cúbicos de dextrosa, olvídense, ¿sí? No los meten en la fórmula, no les sirve para nada. Identifiquen la indicación médica, la cantidad disponible y la dosis disponible. La cantidad disponible es cómo se conforma la ampolla. Si me lo piden mil equivalentes a la indicación médica, fíjense cuántos mil equivalentes tiene la ampolla. ¿Y en cuántos litros? Mililitros. ¿Sí? Entonces, si me pide 45 mil equivalentes, yo supongo 45 mil equivalentes por un mililitro dividido 15. Mil equivalentes. Mil equivalentes arriba, mil equivalentes abajo, tacho, se me queda 45 por 1 dividido 15, 3. 3 mililitros. Ese es el resultado, 3 mililitros. A esos 3 mililitros,
yo se lo voy a poner adentro de esos 100 centímetros cúbicos de dextrosa que me decía al principio y se lo voy a pasar al paciente. Pero eso a mí no me importa, porque no me está pidiendo eso. Me está pidiendo cuántos mililitros pondría yo de potasio ahí adentro. Por eso, les repito, identifiquen los 3 factores que necesito: indicación médica, dosis disponible y cantidad disponible. Siempre la indicación médica y la dosis disponible va a estar indicada en el mismo, en la misma unidad, ¿sí? Llámese miligramos, llámese milicablente, llámese unidad internacional. Y la cantidad disponible van a ser los mililitros, o los comprimidos, como hicimos Emi, recién con el comprimido. ¿Sí? Emi, te hago una consulta. Sí, En este caso que vos dijiste 45 mil equivalente por 1 mililitro. ¿Es por 1 mililitro? ¿Le vamos a sí. agregar 1 mililitro? No, mira, yo te dije que la ampolla tiene en 1 mililitro 15 mil equivalentes. Ah, bien. O sea, ya me diste Ese es la ese es el dato información de tuyo. que hay 1 mililitro. ¿Cómo? Pero discúlpame. Ya me diste la información de que hay 1 mililitro en la ampolla. Claro, Ah, listo. y cada mililitro tiene 15 mil equivalentes. Entonces ya Listo, tengo todos los perfecto. datos ahí. Entonces, ahora Sí, que ya los tengo, los acomodo. Mil equivalentes arriba, mil equivalentes abajo, sí, sí, sí. Sí, y no, me causaba rareza porque era vos dijiste 1 mililitro, entonces por eso me causó rareza ahí. Pero si en la claro, ampolla sale 1 mililitro, le tenemos que poner 1 mililitro. claro. En realidad la ampolla de potasio tiene 3 mililitros. No, a ver, Ajá. perdón. El potasio tiene, no es el midazolam. El potasio tiene creo que 5 mililitros, no recuerdo en este momento. Pero no importa, en el ejercicio le tiene que decir cuántos mil equivalentes hay en determinadas cantidades de mililitros. Se lo Bien, dice el bien. ejercicio, ¿eh? Entonces, Claro, cuando le sí. metan los 100 centímetros cúbicos de dextrosa, o de fisio, o de Rinker, o 250, y que se lo tenemos que pasar al paciente, y no, olvídense de No, eso. sí, Ustedes no, del identifican los suero principios. no. Pero esa era la duda mía, viste, de sacar el cálculo. Ahora Claro, me doy cuenta que vos me estás diciendo de 1 mililitro, que seguramente figura en la ampolla, entonces por sí, eso es lo que me estás diciendo a 1 mililitro. claro. Un Listo, mililitro eso. tiene 15 mil equivalentes. ¿Sí? Listo, genial, Emi, gracias. De nada. Si a vos te dice que 45, que 3 mililitros equivalen a 45 mil equivalentes, vos no vas a poner 1 mililitro, vas a poner 3, porque vos vas a tener que poner lo que te dice, lo que tiene la ampolla. ¿Alguien me lee qué dice el mensaje? Eso no lo vi. A ver. Una pregunta. En el parcial me tocaron preguntas que me daba el problema, y la pregunta era, ¿cuántos frascos administro? En ese caso cuento que cada frasco tiene 500. Eh, el número de frascos. Bien. Buena pregunta. Eso es de hidratación parenteral. Eso es del próximo. ¿Sí? A ver si leo bien, porque también puede ser de medicación. Me tocaron preguntas que me daba el problema, y la pregunta era ¿cuántos frascos administro? En este caso cuento que cada frasco tiene 500. Claro. Vos primero tenés que aplicar la fórmula. ¿Sí? Una vez que vos aplicaste la fórmula, te fijas cuántos frascos vas a utilizar. Suponete, vamos a dar un ejemplo, ya que lo preguntas. La ranitidina, que recién mencionamos, viene 50 miligramos en 5 mililitros. Así viene la presentación. 50 miligramos en 5 mililitros. El médico me dice, administrar al paciente 80 miligramos. Ya vamos a ver la orientación parenteral, no se preocupe. Ya vamos a llegar. Administre 80 miligramos de ranitidina. Esa es la indicación médica. Y la pregunta del profesor en el examen es, ¿cuántos mililitros le voy a administrar al paciente de ranitidina y cuántos frascos voy a utilizar? Porque esa pregunta se les hace. ¿Cuántos mililitros le administro al paciente y cuántos frascos utilizo? Muy bien. Hago la fórmula. ¿Cuál es la indicación médica? 80 miligramos. ¿Cuál es la presentación? 50 miligramos en 5 mililitros. Hago la fórmula. 80 miligramos por 5 mililitros dividido 50, no sé cuánto me da, dígame, 80 por 5 dividido 50, ¿cuánto me da? Me da 8, me da.
8, bueno, muy bien. 8 mililitros. Bien. Ya tengo la primera parte de la pregunta. Que me preguntaban cuántos mililitros. Yo voy a colocarle 8 mililitros. Y después, ¿cuántos frascos voy a utilizar? Si yo tengo que aplicarle al paciente 8 mililitros y cada frasco tiene 5 mililitros, ¿cuántas ampollas voy a utilizar? ¿Una? No, dos. Entonces, ¿la respuesta cuál es? 8 mililitros y dos frascos. Porque así los he visto. Le ponen los mililitros y al lado los frascos. ¿Sí? Obviamente que sacan lo que necesitan y al resto lo tiran. ¿Sí? O dos ampollas, muy bien. Entonces, la respuesta correcta es 8 mililitros y dos ampollas o dos frascos. Se le puede presentar la confusión de los frascos porque en hidratación parenteral, que es la unidad que sigue, también vamos a hablar de frascos, ya van a ver. Cada frasco es cada suero, tiene 500 centímetros cúbicos. Pero no se compliquen, no mezclemos las cosas. Bueno, esto viene a ser todo con respecto a cálculos de dosificación. Hagan los ejercicios. La única forma que tienen ustedes de poder hacer bien los ejercicios en el examen es practicando, 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 practicando. Sí, lo que dice la compañera ahí, 8 mililitros, ¿sí? Y los diluyo en, perdón, para hoy, 8 mililitros y utilizo dos frascos, dos ampollas, lo que dice el último mensaje. Muy bien, así, utilizo dos ampollas. No importa que no utilice todo, descarto lo que no use. Bien, bueno, vamos a pasar a la hidratación parenteral, que esto es el tercer tema del eje número 3, y se refiere, para que ustedes entiendan, al suero que tiene que colocar el paciente. A eso se refiere. Eh, una vía parenteral, ¿sí? Una vía parenteral es, eh, una, es colocarle un catéter, ¿sí? A la persona en la vena, ¿sí? Entonces inserto ese catéter ahí, lo dejo ahí y lo conecto a un plan de hidratación, lo conecto a un suero, para que vayan cayendo las gotitas de suero, ¿sí? Y por ahí yo le puedo poner medicación, hasta alimentación puedo poner por ahí. O sea, hay un preparado químico hecho en un laboratorio que sirve como alimentación, que puede ser endovenoso. No le pasa una sopa por ahí al paciente. Bueno, entonces implica punzar una vena y administrar soluciones o fármacos. Algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta: cuidar la vía, cuidar que no se salga, cuidar que no se infecte el sitio de punción, ¿sí? Controlar la infección. Sí, son cosas que le van a preguntar qué cuidados tengo que hacer con la vía, tengan en presente, ¿sí? Que no se infecte, que no se ponga colorado, que no se infiltre, se inflama así, terrible el brazo. Tiene el brazo así el paciente porque se salió de la vena y el agua, el líquido, el suero está pasando para cualquier lado, ¿sí? Y eso produce muchísimo dolor, mucho dolor produce. Hay que sacar la vía y poner otra, y en otro miembro. Bien, bueno. Bueno, acá hablo un poco acerca de el rol de enfermería, ¿sí? Que el rol de enfermería en esto es, como dije recién, hacer la venopunción, ¿sí? Hacer la venoclisis, eh, administrar la medicación al paciente y la hidratación parenteral, o sea, el suero. Eso es lo que tenemos nosotros como enfermeros. Siguiendo las indicaciones médicas. La indicación te dice cuánto suero, cuánta medicación y demás. Después nos habla acerca de los líquidos corporales que tenemos. Tenemos que saber los líquidos corporales que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Dice que el líquido se compone de líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular que está dentro de las células es el 33 al 40% de lo que tenemos en el organismo, ¿sí? Y después tenemos el líquido extracelular, lo que está afuera de la célula, ¿sí? Tenemos el líquido intersticial, ¿sí? Y el líquido intravenoso, o intravasal, el que está dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que el que está dentro de los vasos, las arterias, las venas, ¿sí? Son el 4%.
O sea que de todo el líquido que tenemos en el organismo, lo que circula por las venas y las arterias es solamente el 4% del líquido. El resto está distribuido en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, en los porcentajes que le acabo de dar. Bueno, ¿de qué se componen los líquidos? O sea, ¿de qué son los líquidos que tenemos nosotros? Bueno, tienen electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos? Potasio, magnesio, sodio, ¿sí? Todos esos son los electrolitos. Y bueno, estos pueden estar demasiado elevados o demasiado bajos. Van a ver ustedes cuando estén trabajando o los que estén trabajando, que te dicen, bueno, colocarle al paciente un frasco de solución fisiológica con 2 cloruros de potasio y un cloruro de magnesio. 2 ampollas de potasio y una ampolla de magnesio, la pones adentro del frasco y eso es lo que le pasa al paciente a un goteo de X. ¿Por qué? Porque el paciente está teniendo una deficiencia de potasio, está teniendo una deficiencia de magnesio. Entonces se lo ponemos nosotros. ¿Bien? Bueno. Entonces, de esa manera, nosotros equilibramos los electrolitos del líquido del organismo. Eh, y podemos hacer también, que como ya lo dijimos antes, el balance hídrico. ¿Sí? El balance hídrico es la diferencia que hay entre los ingresos con los egresos. ¿Sí? Porque en nuestro cuerpo ingresan líquidos, pero también salen. ¿Sí? Entonces, la relación que hay entre lo que ingresa y lo que sale se llama balance. Vamos por la unidad número 3, para el que esté preguntando ahí. Y este balance puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Siempre arriba yo voy a poner los ingresos y le voy a restar los egresos. Supónganse que yo tengo 1000 centímetros cúbicos de ingreso de líquido en determinada cantidad de horas, en 8 horas vamos a poner, ¿no? En 8 horas tengo 1000, entraron 1000 centímetros cúbicos. Y salieron 800. ¿Sí? 1000 menos 800 es 200. Me da 200 positivo. ¿Sí? Lo hagamos al revés. Pongamos que de ingreso tuve 800 y de egreso de Pérez tuve 1000. Si hago la resta, 800 menos 1000 me va a dar menos 200. Ahí el balance me dio negativo. Siempre el ingreso va arriba y el egreso va abajo. Y hago la resta. Y si yo tengo como ingreso 1000 y como egreso 1000, ¿qué me va a dar? 0. Es un balance neutro. Entonces tenemos balance positivo, balance neutro y balance negativo. Ingresos arriba, ingresos abajo, hago la resta. ¿Cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos? Bueno, ingresa agua, líquidos a nuestro organismo a través de los alimentos, obviamente a través de las bebidas, a través de la vía periférica. Acuérdense que tenemos una vía y está entrando suero. ¿Sí? Bueno, también entra por ahí líquidos, ¿sí? O a través de sondas. Yo puedo tener una sonda nasogástrica y que por ahí me estén alimentando. Eso también es ingreso, por ejemplo. ¿Cuáles son los egresos? Bueno, acá tenemos un montón de egresos, ¿sí? Tenemos a través de los riñones, o sea, la orina. ¿Sí? La orina es lo más normal, lo que más egresa, digamos. Las deposiciones también tienen líquido, un tercio de la deposición es líquido. Tenemos pérdidas extraordinarias, como el sudor, por ejemplo. Pérdidas insensibles, como la respiración. A través de la respiración o del habla, nosotros perdemos líquido. ¿Sí? Son esas gotitas que no vemos. Esas famosas gotitas que las aprendimos a conocer gracias al coronavirus. ¿Sí? Las gotitas que contagian y no las vemos. Bueno, esos líquidos que salen del cuerpo también son pérdidas insensibles. También tenemos pérdidas a través de cirugías, ¿sí? O pérdidas digestivas. ¿Sí? En la cirugía se pierde mucho líquido. En la cirugía se pierde sangre, por ejemplo. Se pierde mucha sangre en la cirugía. Por eso, aquí tiene que ver con las hemorragias. Bueno, entonces esos son los egresos. ¿Sí? Que pueden estar todos, o pueden estar algunos. ¿Sí? Yo ahora me voy a la clínica, atiendo a mis pacientes, y el único ingreso que tengo ahora a la noche es el suero.
Porque el paciente a la noche duerme, no come, no toma agua, no toma bebida, nada. Si duerme el paciente. Entonces el único ingreso que tengo, ¿cuál es? El suero que tiene colgado. Y mañana cuando me vaya, cuando tenga que hacer el balance de 8 horas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la bolsa de orina de la sonda. Y ese es mi único egreso, no tengo otro egreso. ¿Sí? También puede ser que tenga, además del suero, una medicación diluida en 100. Entonces eso también va en el ingreso. Los 100 mililitros que yo puse con la medicación. ¿Sí? Entonces después yo sumo todos los ingresos, todo lo que entró de suero, se lo resto con lo que lo saque de la bolsa de orina y hago un balance. Es muy sencillo. Puedo hacer un balance de 8 horas, de 4, de 12, de 24, de lo que la institución quiera, de lo que el médico les pida. Hasta puedo hacer un balance por hora, imagínense. Los pacientes cardiópatas se les hace balance cada 30 minutos, cada 15. Imagínense lo que es recibir un paciente cardíaco después de cirugía. Bueno, después tenemos las alteraciones hidroeléctricas, ¿sí? Cuando hay desequilibrios hidroeléctricos, ahí puede ser de que haya un déficit volumétrico o un exceso volumétrico. Vamos a tener que haya una deshidratación, que nos falte líquido, o que tengamos mucho líquido, que tengamos edematizado. ¿Qué pasa cuando estamos edematizados? Nos dan diuréticos para que liberemos el líquido. Bueno, vamos a pasar a las soluciones parenterales, los famosos sueros. ¿Qué son los sueros? ¿Qué es lo que tenemos colgado ahí? ¿Qué es lo que es la dextrosa, la solución fisiológica, el rige de lactato? ¿Qué es todo eso? Bueno, eso está todo dentro de una clasificación. ¿Sí? Las soluciones parenterales se clasifican según su peso osmolar. ¿Sí? Tienen un peso molar. Y pueden ser, tengan en cuenta esta clasificación porque entran en el examen. Pueden ser cristaloides o pueden ser coloides. Los cristaloides son los que más se utilizan y se dividen en tres: isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. ¿Ya? Después vemos los coloides. Vamos a ver los cristaloides ahora que son tres. ¿Sí? Y después vemos los coloides. Isotónico significa de que tienen la misma osmolaridad de un lado que del otro de una membrana. ¿Sí? Vamos a imaginar, a ver, vamos a esta ampolla. Vamos a imaginar que esta ampolla tenga líquido acá adentro y alrededor de esta ampolla también haya líquido. ¿Sí? Bueno, el peso osmolar del líquido que está afuera y el peso osmolar del líquido que está acá adentro es el mismo. Entonces no se pasa el que está acá afuera para acá adentro, ni el que está acá adentro se sale para afuera. ¿Sí? Se mantiene en equilibrio. Esa es una solución isotónica. ¿Bien? ¿Cuál es la hipotónica? ¿Sí? Cuando es más baja, a ver, ¿cómo dice acá? Claro, es más baja la cantidad de líquidos corporales, entonces ejercen presión, ¿sí? Y dan volumen. Es cuando eh, la presión osmolar, ¿sí? Que está acá adentro, es más fuerte que la que está acá afuera, ¿sí? Entonces sale hacia afuera, ¿sí? Y provoco volumen, se agranda, ¿sí? Hay más líquido acá afuera que acá adentro, porque la presión osmolar, la que está acá adentro, es más fuerte, ¿sí? Entonces genero más volumen afuera. Hipertónica sería al revés. Entonces, yo necesito, eh, hago un diurético para poder liberar toda esta agua que se junta acá adentro. ¿Sí? Porque la presión de acá afuera es más fuerte que la que está acá adentro, ¿sí? Entonces presiona y se llena de líquido esto. ¿Sí? Y necesito un diurético para drenar ese líquido. Bueno, vamos a dar ejemplos sencillos. Eso es esa es la definición de hipotónico y hipertónica. Pero vamos a dar unos ejemplos para que los puedan identificar, ¿sí? Porque lo que le van a pedir en el examen son los ejemplos. Le van a decir, ¿qué es lo que es el fisio? ¿Es cristaloide? ¿Es coloide? ¿Es hipotónico? ¿Es hipertónico? Vamos a ver los ejemplos y se los graba. Están en el apunte. Los cristaloides más utilizados son el cloruro de sodio, o sea, la famosa solución fisiológica, ¿sí? Esta es una solución, anoten, isotónica.
O sea que tiene la misma osmolaridad isotónica. La solución fisiológica. El cloruro de sodio al 0,9%. Viene en otros porcentajes. Viene en 0,35, en 0,2%. El 0,9, estamos hablando de los cristaloides más utilizados. La solución fisiológica, ¿sí? Al 0,9%. Es sodio, es agua salada, agua con sodio, al 0,9%. Y es isotónica. ¿Cuál es la segunda más utilizada? La dextrosa. Pero no cualquier dextrosa. La dextrosa al 5%. O sea, que yo en 100 mililitros tengo 5 mililitros de dextrosa, de azúcar, de glúcidos. Entonces, este es un suero dulce. En 100 mililitros yo tengo 5 de dextrosa. Por eso es dextrosa al 5%. Esta solución también es isotónica, igual que el fisio. O sea que tiene la misma molaridad. ¿Bien? Después tenemos la dextrosa al 10%. Esta es más dulce. Tengo más azúcar, más glucosa dentro de la dextrosa. Y esta ya no es isotónica. Esta ya es hipertónica. Tiene mayor peso osmolar que mis líquidos corporales. Es más pesado, tiene más peso osmolar ese dextrosa del 10% que mis líquidos corporales. La otra cristaloide que se utiliza es el Ringer de lactato, que también es isotónico. El Ringer de lactato, ¿sí? ¿De qué se compone? ¿Qué tiene adentro? Tiene muchas cosas, tiene muchos electrolitos. Tiene cloruro, tiene sodio, tiene potasio, tiene calcio, ¿sí? Tiene lactato, tiene todos esos electrolitos. Se utiliza mucho para los pacientes que salen de las cirugías, porque los pacientes que salen de cirugías pierden muchos electrolitos. Entonces con esto se lo reponen. ¿Sí? Bueno, el Riger de lactato, igual que el fisio, y igual que la dextrosa al 5%, son isotónicos. ¿Sí? El manitol, otra solución que se utiliza mucho. Generalmente el manitol se utiliza para la presión intracraneana, ¿sí? Para liberar la presión intracraneana, los traumatismos de cráneo, ¿sí? Se empieza a edematizar la cabeza, oprime el cerebro, y la función del manitol es descomprimir esto, ¿sí? Que salga. ¿Por qué? Porque es hipertónica, es más pesada que mis líquidos corporales. Pesa más, entonces me lo saca, me los empuja. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los cristaloides más utilizados. La solución fisiológica, la dextrosa del 5%, el Riger de lactato, todos estos son isotónicos. Y después les mencioné algunos hipertónicos, como por ejemplo la dextrosa al 10% y el manitol. Bien, ténganlos en cuenta a él. Y después, recuerden que yo dije que había cristaloides y coloides. Acabamos de ver los cristaloides. ¿Y cuáles son los coloides? Bueno, estos pueden ser naturales o proteicos, como la albúmina, ¿sí? O también pueden ser artificiales, como dextranos, gelatinas, almidones, ¿sí? Estos coloides tienen un alto peso molecular, son viscosos, son espesos, ¿sí? ¿Nunca vieron un frasco de albúmina? Si tienen la oportunidad, mírenlo, lo mueven así y es una cosa espeso, como un aceite. Si tiene un alto peso molecular. Estos se utilizan como expansores plasmáticos. El plasma, ¿sí? Es un componente de la sangre, es el componente líquido de la sangre, ¿sí? Cuando esto disminuye, se colocan estos expansores, entonces el plasma de la sangre se equilibra. Y para eso es. ¿Sí? Bueno, y por último, la administración de todas estas hidrataciones parenterales, de todos estos sueros que yo le acabo de mencionar, ¿sí? Pueden ser en infusión continua o intermitente. Generalmente es una infusión continua, ¿sí? Entonces le pongo solo al paciente y lo dejo ahí para que comience a pasar, ¿sí? Como me lo indique el médico. Y aquí también tenemos la fórmula, ¿sí? Que son las gotas por minuto. Acá le van a dar también 3
factores que tienen que tener en cuenta ustedes para sacar a cuántas gotas por minuto tiene que pasar un suero. ¿Y cuál es la fórmula? Es esta. Indicación médica, empezamos como la medicación. Indicación médica que generalmente es el volumen de suero que nos dice el médico, pasarle 350 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%. O pasarle 350 centímetros cúbicos de, de solución fisiológica. ¿Sí? Y que pase esto en 24 horas. Muy bien. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo hago yo para saber a cuántas gotas por minuto tiene que pasar para que esos 350 pasen en 24 horas? ¿Cómo hago? Digo, tengo que hacer un cálculo, y tengo una fórmula para eso. Bueno. Olvídense de los 350, la vamos a hacer más fácil. 500 centímetros cúbicos. El médico me indica 500 centímetros cúbicos, que es un frasco. El fisio tiene 500 centímetros cúbicos en un frasco. Entonces, me dice indicación 500 centímetros cúbicos a pasar en 24 horas. ¿Cómo saco yo el goteo? La fórmula es indicación médica, que son 500 centímetros cúbicos, que es el volumen, por factor goteo, dividido tiempo en minutos. Siempre en minutos, el tiempo. Siempre en minutos. Recién el médico me dijo en 24 horas. Yo tengo que pasar en 24 horas en minutos. ¿Sí? Bueno. ¿Y el factor goteo? ¿Qué es eso? Bueno, el factor goteo es una fórmula, ¿sí? Que es siempre 20, cuando es macrogotas. Si el ejercicio me dice que sean microgotas, no va a ser 20, va a ser el triple, va a ser 60, el factor goteo. Bien, bueno, entonces vamos. Indicación médica por factor goteo dividido tiempo en minutos. Dijimos 500 centímetros cúbicos por el factor goteo que es 20, dividido 24 horas en minutos, ¿cuánto sería? Multiplico. ¿Cuánto tiene una hora? 60 minutos. 60 por 24 me va a dar 1440. ¿Sí? 500 por 20 dividido en 1440, ¿cuánto les da? 7. 7 gotas por minuto. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿a cuántas gotas por minuto yo voy a pasar para que pase un frasco entero en 24 horas? A 7 gotas por minuto. Imagínense que se los pide en microgotas. Entonces el factor goteo no es 20, va a ser 60. Vamos con el mismo ejercicio. 500, que es lo que me dice el médico, por 60, porque me lo piden microgotas, dividido en 1440. ¿Cuánto me da? 21. 21 mililitros por hora. 21 mililitros por hora, ¿sí? Multiplíquenlo por 24, le va a dar 500. Los 500 mililitros que tiene el frasco. Y para pasen en 24 horas. ¿Bien? ¿Entienden eso? 21 por 21 mililitros por hora. Y el día tiene 24 horas. Si lo 21 por 24, me va a dar 504. Me va a dar 500, un frasco. Eso no lo tienen que hacer, es un razonamiento que tienen que hacer nada más. Bueno, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Imagínense de que el médico me dice que tengo que pasar 500 mililitros, de nuevo vamos con la misma, en macrogotas, o sea, factor goteo 20, pero en 12 horas, no en 24, en 12 horas. Entonces, yo paso 12 horas a minutos, que son 720 minutos. ¿Sí? Entonces tengo 500 por 20, que es el factor goteo, dividido 720, me va a dar 14. 14 gotas por minuto. ¿Bien? Si fuera en microgotas, me va a dar 42 microgotas por minuto. 500 por 60 en vez de por 20, dividido 720, que son las 12 horas, me va a dar 42 mililitros por hora. Entonces, eso es lo que yo voy a pasar, en ese goteo se le pasa a 14 gotas por minuto
o a 42 mililitros por hora, o a 42 microgotas, ¿sí? El factor goteo siempre es 20 cuando es macrogotas, siempre es 20, siempre pongan 20, a no ser que en el ejercicio diga que es en microgotas. Cuando el ejercicio les especifica que hay microgotas, ahí el factor goteo cambia, en vez de ser 20 es 60, que es el triple. Si no le dice nada, es macro. Si no le dice nada, es macro. Únicamente si les especifica, es micro. ¿Bien? Bueno. Ahora supónganse que lo que le está preguntando es cuántos frascos van a pasar. ¿Cuántos frascos? Supónganse que en vez de preguntarle en cuántas gotas por minuto cuántas gotas por minutos va a pasar el frasco, le diga cuántos frascos tiene que pasar. Le pregunte no por las gotas, sino los frascos. Te dice, yo tengo que pasar el paciente, ¿no es cierto? Dos soluciones fisiológicas, una solución fisiológica que tiene 500 a 14 gotas por minuto. ¿Cuántos frascos son? Ay, me cabe la bocha. ¿Por qué no me pregunto la gota por minuto? Me pregunto cuántos frascos son. Entonces yo tengo que cambiar la fórmula. Anoten. La fórmula es gotas por minuto por tiempo dividido el factor goteo. Si ustedes multiplican, si te está diciendo que son 14 gotas, ¿sí? Por minuto, ¿sí? Por el tiempo, que dijimos que son, ¿qué te le dije? 12 horas, no sé cuánto te dije, ¿no? 720 en 12 horas, dividido factor goteo. ¿Cuántos frascos le da? Tengo la calculadora acá. Ahí busco la calculadora. $14 por 720. Eso sería para sacar la indicación médica. Claro, exactamente. Muy bien. ¿Cuánto les dio? 504. ¿Sí? Dijimos, las gotas por minuto por el tiempo dividido el factor goteo, que es 20, me da 504, me dice el compañero. ¿Cuánto tiene el frasco? 500. Entonces, ¿cuántos frascos le pasa al paciente? 1. En 12 horas. Ahora, si yo les digo a ustedes que tengo que pasar solución fisiológica a 14 gotas por minuto en 24 horas, ¿cuántos frascos voy a utilizar? De nuevo me pregunto los frascos. ¿Qué dato tengo? Tengo el dato de las gotas por minuto. También tengo el dato de las horas, que tengo que pasarle el minuto, que dije 24. ¿Sí? Entonces multiplicamos las 14 gotas por minuto por, ¿qué dice la fórmula? Por el tiempo, total en minutos. Dije 24 horas, que en minutos son 1440. ¿Sí? Y a eso lo divido por el factor goteo, que es 20. Y me va a dar 1008. 1008. ¿Bien? ¿Cuántos frascos voy a necesitar entonces? Bien, Karen. Bien, Anita. 2 frascos. ¿Bien? ¿Vieron cómo se da vuelta la fórmula? ¿Sí? Para sacar gotas por minuto tengo una fórmula. Pero si me pregunta cuántos frascos, que me lo pregunta, doy vuelta la fórmula. ¿Bien? Ahí Luana la acaba de escribir. No, yo, perdón, estaba poniendo todas las fórmulas, pero la compu no me dejó y se me envió sin poner, o sea, no fui capaz de ponerlas todas ahí en el mensaje. Claro.
La fórmula para sacar la cantidad de frascos es gotas por minuto por tiempo, en minutos, dividido el factor goteo. Si es macro gota, 20, si es micro gota, 60, ya lo saben ellos. Y le va a dar un número, siempre el múltiplo de 500. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, siempre en el múltiplo de 500. ¿Sí? Lo divide por 500 y le va a dar la cantidad de frascos. ¿Sí? La fórmula es con 504 mililitros. ¿Sí? Por eso, si son 2 frascos, le va a dar 1008, no 1000. Pero no se hagan problema por esos 4, por esos 8, porque es insignificante. En un frasco tiene 500 y nada más. ¿Sí? 1008 dividido de 2 te va a dar 504. O sea, bueno, no se compliquen mucho con eso. Otra cosa que tienen que recordar, cuando a ustedes le den las gotas por minuto, cuando les den, a ver, ¿qué les iba a decir? Ahora me acuerdo. Cuando le den el ejercicio, ¿sí? Siempre recuérdense que el factor goteo es macrogotas. Es microgota cuando se los pide, se los dice el examen, se los dice el ejercicio. ¿Qué otra cosa quería decirle con respecto a esto? También está la fórmula para sacar el tiempo. No sé si hay Claro, algún ejercicio para el sí, tiempo. porque te pregunta en cuánto tiempo pasaría 2 frascos a 28 gotas por minuto. ¿Sí? Acá lo que no tengo es el tiempo, ¿sí? Sino que ¿qué es lo que tengo? Los frascos. A ver, no recuerdo bien cuál es la fórmula, pero a ver si es así. Es indicación médica por factor goteo dividido gotas por minuto. ¿Factor goteo me dijiste? Indicación médica por factor Bueno, goteo por gotas por minuto. para sacar el tiempo, ¿no? Sí, Supongamos que yo tengo un frasco que tenga que pasar a 14 gotas por minuto. No recuerdo, lo estoy haciendo porque no recuerdo si el factor goteo va abajo o arriba. 14 por... es indicación médica por factor goteo por gotas por minuto. Hola, la fórmula sería indicación médica por factor goteo dividido gotas por minuto. Claro. Y ahí te daría el volumen, ¿verdad? No el tiempo, quiero decir. Acuérdense, eso. El tiempo. Acuérdense que el tiempo, ¿sí? Se lo va a dar en minutos, ¿sí? Supónganse que les dé 720 minutos, ¿sí? Son 12 horas, 720 minutos, ¿sí? O sea que el frasco va a pasar en 12 horas. Pero si dice 750, ojo, ¿sí? Porque recuerden de que ustedes tienen que dividir 750 dividido 60, ¿sí? Y les va a dar 12,5, ¿sí? Y que no es 12 horas con 5 minutos, ¿no? No, no. Tengan cuidado con eso. Recuerden de que cada hora tiene 60 minutos, ¿sí? Entonces, yo en 12 horas tengo 720 minutos. Y si a mí me está diciendo acá que tengo 750 minutos, tengo 12 horas, que son 120, más 30 minutos. ¿Sí? O sea, no 12,5, sino 12 horas y 30 minutos. Que 30 minutos vendría a ser 0,5 horas, porque la hora tiene 60 minutos, la mitad de 60 es 30. Entonces son 12 horas y media. No se confunden con eso, ¿no? Cuando le dé el resultado se lo dan en minutos y si lo van a pasar a horas, no se confundan. ¿Sí? Recuerden
eso. Recuerden de hacerlo con enteros. Y lo que sobra son minutos. Ahí Luana lo acaba de poner todas las formas. Excelente. Bueno, nos quedan un montón de temas por ver. Otra cosa, las gotas por minuto redondean el las, ¿no? No van a querer poner 27,7 gotas por minuto como resultado. No existe. Entonces, no hay forma de que yo a un paciente le pueda pasar 27,7 gotas por minuto. No puede contar 27,7. Es 28. ¿Sí? Redondeen las gotas por minuto, cuando le den con decimales. ¿Sí? Bueno, nos quedó mucho por ver. Nos quedó perioperatorio, sondas y drenajes y dolor. Así que ¿Podés vamos a ver si repetir, porfa, la fórmula para sacar la indicación médica? para sacar el volumen se haría. Es la que nos dijo la compañera recién, que yo no la saqué al final. La compañera que dijo recién, no Dijo la la tengo de, acá escrito. claro, tenemos Para la sacar de el tiempo, que da para la sacar Gotas por minuto, gotas y por la de minuto, tiempo. y la de frascos tenemos, Luana. ¿La de tiempo la tenés? Te digo la de frasco entonces. Sí, dale, por favor. La de frasco es indicación médica por tiempo, acuérdense que siempre hay minutos, dividido el factor goteo. No, la de frasco dijiste que era gotas por minuto ¿Sí? por... Por tiempo dividido el factor goteo. Pensé que habías dicho indicación médica. Mm, Porque ese es para sacar la no, indicación bueno, médica. porque la indicación médica es el frasco, es lo mismo. La indicación médica es el frasco. Yo seguramente dije mal, no sé qué dije, pero es el factor, perdón, gotas por minuto por el tiempo en minutos dividido el factor goteo. Factor Ahí me dan goteo. los Claro, frascos. ese es para sacar los frascos, sería la El indicación frasco, médica, para sacar la claro, indicación médica. exacto, exacto. Bueno, no sé en qué oportunidad, seguramente en una oportunidad grabada, vamos a ver perioperatorio, sondas y drenajes y dolor, que es lo que nos quedó. Nos Onda, atrasó me mucho gusta sobre las fórmulas porque, bueno, lo tienen que aprender sobre las fórmulas. Así que no importa que nos demande sonda tiempo. estaría bueno. Sonda y drenaje, ese estaría bueno que lo diera, por favor. Bueno, bueno, como mañana tenemos otra clase, así que podemos darlo. Eh, el corto de eje encima es larguísimo, no sé cómo vamos a hacer con los horarios. Pero bueno, de alguna forma lo vamos a arreglar. ¿Y a qué hora va a ser mi mañana? Y podría ser un rato antes de las 7:30, porque yo a esta hora ya me tengo que ir a la clínica. El tema es que no sé si se van a bancar 3 o 4 horas al frente de, no sé, no, es mucho tiempo. Cortaron la grabación, Uru. Yo se lo puedo dar temprano, no tengo problema para darle temprano en la clase. ¿Sí? El tema es que no sé si vamos a poder